Bueno, cálculo de centroide para la figura del área rayada. Dividimos el área en tres figuras conocidas: un triángulo, un rectángulo y media circunferencia. Comenzaremos por el triángulo, que llamamos la figura 1. Tenemos un triángulo de base 4 centímetros, altura 3 centímetros. El área sería la base por la altura, base 4 por 3 entre 2. Tenemos 12 entre 2, 6 centímetros cuadrados. Ese es el área. El X centroidal lo tenemos a 2/3 del ángulo agudo, 2/3 de su base, que es 4. Sería 8/3, que es el equivalente a 2,66 centímetros. Es esta distancia. El Y centroidal, que sería a 1/3 del ángulo recto hacia arriba, 1/3 de su altura, que es 3, que sería 1 centímetro. Vale. Calculamos ahora el centroide para la figura 2, un cuadrado de 3 centímetros de alto y 3 centímetros de base. Decimos de esta manera que el área es su base por la altura. Tenemos 9 centímetros al cuadrado. El X centroidal sería la mitad de su base, 3 entre 2, más la distancia que separa la base del rectángulo del eje Y, 4 centímetros. 4 centímetros, esto nos da 5,5 centímetros para su X centroidal. Y el Y centroidal, recordemos que es la mitad de la altura. La altura es 3 entre 2, 1,5 centímetros. Continuamos con la figura 3, el medio círculo. Figura 3, tenemos una media circunferencia de radio 1,5. Para el cálculo de su área sería igual a pi por radio al cuadrado entre 2. Sería pi por 1,5 al cuadrado entre 2, y esto nos da 3,53 centímetros cuadrados. El X centroidal de la figura sería en la mitad de su radio. Lógicamente es 0 para esta circunferencia, pero como tenemos que tomar la distancia a través del eje Y, sería 4 la distancia de su centroide. El Y centroidal es 4R entre 3pi. 4 por el radio 1,5 entre 3 por pi. Esto nos da 0,63 centímetros. Luego colocamos todos los valores de área, X centroidal y Y centroidal que obtuvimos en una tabla de la siguiente manera. Y para ello debemos considerar que el área de la mitad de la circunferencia es un área negativa. No quiere decir que con esto que existan áreas negativas, sino que debemos restarla porque no se toma en cuenta en el área rayada. Entonces sumamos las áreas, restando por supuesto la mitad de la circunferencia. Esto nos da 11,47 centímetros. De esta manera debemos calcular las X por A y Y por A para obtener el X centroidal total de la figura y el Y centroidal. Se halla de la siguiente manera: multiplicando el área por el X centroidal de cada una de las figuras y el área por el Y centroidal de cada una de las figuras. Para el caso del triángulo tenemos 15,96 centímetros y 6 centímetros en el Y por A. En el rectángulo tenemos 49,5 centímetros y 13,5 centímetros. Para la media circunferencia, estos valores nos van a dar negativos por el área. Sería menos
2,12 centímetros y menos 2,22 centímetros. Procedemos a sumar también los X por A y los Y por A. La sumatoria de los X por A nos da 51,34 centímetros y la sumatoria de los Y por A nos da 17,28 centímetros. La manera de obtener el X centroidal total y el Y centroidal total es la sumatoria de los X por A entre el área total, y para el Y centroidal es la sumatoria de los Y por A entre el área total, de la siguiente manera. El X centroidal sería la sumatoria de los X por A, que sería 51,34 entre 11,47, y esto nos da 4,47. Este es el X centroidal total de la figura. Para el Y centroidal sería 17,28 entre 11,47, y esto nos da 1,50. Si podemos observar, los valores están bien y el centroide aproximadamente de la figura nos da más o menos por aquí a 1,5 de la altura y 4,47, que es esta distancia. Estos son los ejes centroidales para la figura compuesta.